Quiero pedirle a los miembros de la mesa principal que por favor pasen a ocupar su lugar. La magíster Rosario Hueso, decana de la Facultad de Humanidades. Nuestro invitado distinguido el día de hoy, don Eduardo Ver. La magíster Emma Matute, presentadora del libro. Y la doctora Jenny Zelaya, coordinadora del sistema editorial universitario de esta casa de estudios. Bien, damos inicio entonces con las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Jenny Zelaya, coordinadora del sistema editorial universitario. Muy buenos días, tengan todos y todas. A los miembros de la mesa principal que nos acompañan el día de hoy, a la señora decana de la Facultad de Humanidades, magíster Rosario Hueso, en representación de nuestro señor rector David Orlando Marín López, a nuestro distinguido autor, por supuesto, del libro que presentaremos en esta mañana, El cuento de la guerra, profesor Eduardo Ver, y a la magíster profesora Emma Elvira Matute del Cine. De igual manera, extiendo mi saludo a los colegas directivos, docentes, invitados especiales y estudiantes que nos acompañan en este evento. En el marco del 60º aniversario de la creación de la Escuela Superior de Profesorado, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el sistema editorial universitario de esta casa de estudio se honra en presentar El cuento de la guerra en su 10ª edición, que lo pueden ver acá y también lo tenemos afuera, algunos de ustedes ya lo adquirieron, del galardonado escritor hondureño Eduardo Ver, a quien le pido un fuerte aplauso. No es fácil que un texto literario llegue a su 10ª edición, pero El cuento de la guerra, a 45 años de haber sido publicado por primera vez, sigue motivando a los lectores como fiel representante de la literatura hondureña contemporánea. Es importante hacer notar que esta obra literaria se encuentra agotada a nivel nacional, por lo que con esta edición es nuestro interés como sistema editorial universitario reavivar el deseo por la lectura para la promoción de nuestra cultura. Es así que nuestros lectores podrán percibir desde la portada misma del libro la fragmentación interna que una guerra puede causar entre dos naciones hermanas, en este caso Honduras y El Salvador. También se incluye en esta edición algunos comentarios de estudiosos como Hernán Antonio Bermúdez de Honduras, Miguel Donoso Pareja de México y Carlos Cortés de Costa Rica. De igual manera, se ha incorporado una entrevista realizada al autor por parte de un corresponsal francés, así como imágenes de la prensa, que permiten mostrarlas, de 1969. Hay varias imágenes, lo cual nos dará una mejor panorámica de las noticias generadas por el enfrentamiento bélico entre ambos países. El cuento de la guerra nos permite adentrarnos en ese enfrentamiento que hubo entre Honduras y El Salvador en 1969, en una lucha armada que duró 100 horas, exactamente 4 días y 4 horas, y que colocó a los dos países en el panorama bélico mundial, e hizo que miles de hondureños y salvadoreños empuñaran las armas para demostrar su patriotismo y sus estrategias militares. Pero no daré más datos, pues nuestra conferencista invitada nos pondrá tanto de los detalles más sustanciosos del contexto histórico, social y literario de esta obra. Lo que sí debemos tener en mente antes de iniciar la lectura del cuento de la guerra es que nos mostrará el vacío que deja la pérdida y el desconsuelo de una guerra inútilmente llevada a cabo entre dos países hermanos. Con estas breves palabras, deseo darles la más cordial bienvenida a este evento. Pero antes de cerrar mi participación,
deseo agradecer a dos profesores que, aunque no se encuentran ya con nosotros de manera física, apoyaron y creyeron en este proyecto desde el principio. A los profesores Juan Antonio Medina Durón y Manuel Isaías Hernández. Muchas gracias por todo su apoyo. Una vez más. Una vez más a todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos y muchas gracias. Cedo la palabra a continuación a la magíster Emma Elvira Matute. Es docente del Departamento de Letras y Lenguas y también asistente del Instituto de Cooperación y Desarrollo. La magíster Emma Matute nos hará la presentación Cero cuentos en el cuento de la guerra. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este significativo acto el que me hayan dado el honor de presentar la 10ª edición del Cuento de la Guerra del maestro Eduardo Ver, que hoy lanza afortunadamente al público hondureño el sistema editorial de esta nuestra casa de estudios. El texto que hoy nos reúne se encuentra en un buen número de antologías centroamericanas y latinoamericanas y se ha traducido al francés, al inglés, al alemán, al holandés y al sueco. Uno de los muchos premios que ha logrado este texto y que es muy cercano para nosotros en la UPN a propósito del 60º aniversario que estamos celebrando, es el Premio Nacional de Cuento que se le dio a este texto en 1971, el Premio Nacional Arturo Martínez Galindo, que el directorio estudiantil de la Escuela Superior del Profesorado le otorgó. Y tenían un jurado internacional de primera línea. Les menciono que don Sergio Ramírez Mercado de Nicaragua, don Ramón Feliz de Honduras y don Leonel Méndez Dávila de Guatemala eran el jurado calificador en ese premio, organizado por el directorio estudiantil de la Escuela Superior. Cuando aparece el cuento de la guerra, la narrativa hondureña estaba aún teñida de los matices regionalistas y criollistas ampliamente superados en otras partes de nuestra América. El boom latinoamericano estaba en sus mejores momentos y había todo un despliegue de las más artificiosas propuestas narrativas. Sin duda, el cuento de la guerra es un hito importante en nuestra literatura hondureña. Como han señalado algunos críticos, sacudió este texto el anquilosamiento de cierto canon narrativo e impuso miradas sarcásticas, experimentos verbales y puntos de vista narrativos totalmente innovadores. El cuento de la guerra del maestro Ver no es un cuento más sobre la mal llamada guerra del fútbol, esa guerra honduro-salvadoreña que se desarrolló, como decía la doctora Zelaya, del 14 al 18 de julio de 1969, y que a pesar de su corta duración, dejó un saldo entre 4.000 y 6.000 civiles muertos y más de 15.000 heridos según cálculos conservadores. La guerra además forzó a unos 150.000 salvadoreños que vivían en Honduras a regresar a su tierra. A partir de ese hecho histórico, varios autores hondureños y salvadoreños se dieron a la tarea de contar o de intentar revelar desde la literatura las verdaderas razones que explican esos 4 terribles días de guerra entre dos naciones hermanas que son, por cierto, bastante parecidas, casi gemelas. Cabe mencionar aquí uno de los textos que ha sido muy reconocido internacionalmente, escrito por el poeta revolucionario salvadoreño Roque Dalton. Pero Roque Dalton publicó su famoso libro Historias prohibidas del Pulgarcito 3 o 4 años después del cuento de la guerra que nosotros estamos presentando en su 10ª edición. Y por cierto, nuestro recordado profesor Juan Antonio Medina, que en paz descanse, escribió un ensayo crítico comparando las historias prohibidas del Pulgarcito de Roque Dalton
y el cuento de la guerra del maestro Eduardo Vera. El ensayo se llama Guerra a la Guerra. El cuento de la guerra es para nosotros no un cuento más, es la versión, es el cuento, pero pensado desde la literatura para desmentir esos puros cuentos de las verdades históricas oficiales que se transmitieron, publicaron y grabaron en la mente y las percepciones de muchos durante y después de la guerra. Una colección de 6 relatos forman el cuento de la guerra. Quiero hacer una breve reseña de cada uno de los cuentos para motivar a nuevos lectores y a nuevas lecturas. El primer cuento, Tarzán de los gorilas, es en principio un testimonio de un soldado. Los lectores nos vamos a dar cuenta después que es un hondureño, a quien le han encomendado cuidar a un prisionero, que luego sabremos que le dicen Tarzán, por cómo grita. Y luego sabremos que este Tarzán es un desertor salvadoreño. Este cuento, que es uno de los más extensos, está compuesto de 5 apartados. A medida que avanzamos, este cuento se vuelve más polifónico. Muchas voces hablan ahí, pero todas parecidas, todas campesinas, todas participando en una guerra que no es de ellos, pero que están viviendo, sufriendo y peleando. Desde este primer cuento, nosotros vamos a ver los recursos que el autor va a utilizar con maestría. Uno de ellos es ese efecto de oralidad, ese discurso en primera persona que le cuenta a una segunda, que por supuesto nosotros somos también esa segunda, los lectores, y nos dice, escuchen, pues mire, eso ya fue en el tercer día de la guerra. Aquí donde me ven, yo les puedo contar pasadas de esta guerra jodida que he vivido con todo el pellejo. Porque el hombrecito este que usted ve aquí ha estado en los 3 frentes, volando riata en Llano Largo y el Aceituno, cambiando el cuero en San Marcos y Agua Fría, en esas montañas en que caen tucos de hierro en vez de botas. ¿Cierto? Otro de los recursos que vamos a percibir es esa descripción cruda de las escenas que hace que los lectores participemos aún más. Voy a darles un ejemplo. Cuerpos de muertos recientes, y eran indios civiles, porque se les distinguían los caipes, aunque estaban despedazados y pegados con todo y tripas en las paredes blancas de cal. El segundo cuento es el homónimo del título del libro, se llama El cuento de la guerra. Aquí encontramos 2 narradores, uno en primera persona que nos cuenta su historia. Este personaje se llama Pichardo. Los lectores nos vamos a dar cuenta que se trata de un salvadoreño que se vino para Honduras, que fue un obrero, un huelguista de la United Fruit, en la famosa huelga del 54, que todos sabemos también sobre ella, y que ahora a este señor Pichardo le traen un hijo, supuestamente muerto en una caja, y va rumbo al cementerio. Y escuchemos lo que dice Pichardo. Perdí mujer e hijos. Dicen que una se hizo puta, que el otro borracho. Y salvo al pequeñito para que ahora, con el cuento de la guerra, me vengan a decir que se perdió en la frontera, que murió como un héroe o que cayó prisionero, que se lo llevaron para exhibirlo en las vitrinas de San Salvador o que está perdido en las montañas del Espíritu. Más tarde en el cuento encontramos a otro narrador, testigo, supuestamente alguien que va en el entierro y está opinando sobre la tragedia de Pichardo, y nos dice a los lectores: no crea que con el cuento de la guerra se han paseado en Pichardo. Ahora ya sé bien cómo se llama Pichardo, sé que tiene la mitad del cuerpo muerto y se ha quedado sin hijos por el cuento ese de la guerra. ¿Quiere usted saber lo que había en esa caja que llevaron en hombros hasta el Camposanto? Yo mismo no lo sé, no importa. Un secreto, tal vez un silencio. El tercer cuento de la colección se llama Datos sobre los térmites en una enciclopedia para niños. Al inicio, este texto parece salirse un poco del tema de la guerra, si es que seguimos la secuencia del estilo y el tema de los otros 2 cuentos anteriores. Pero poco a poco nos vamos a dar cuenta que estamos leyendo una gran alegoría sobre los insectos que devoran libros, todo lo carcomen,
y la guerra entre las termitas, las hormigas, otros insectos. Por supuesto, historia que es sumamente familiar y análoga a la historia de la humanidad y a sus guerras. El narrador, cuando describe a los insectos en guerra, lo hace de una manera que ya los lectores no sabemos si está hablando de las termitas y a las hormigas o se refiere a los ejércitos de los países centroamericanos enfrentados en una guerra. Un momento, dice el narrador, fue una efímera fusión de insectos militares con insectos civiles para defender instintivamente la propiedad amenazada. Nuevamente, la propiedad de amos y esclavos. Por supuesto, al final, sí sabemos cuál es la ironía y la parodia que encierra este texto. El cuarto de los cuentos lleva por título Crónica de un corresponsal no alineado. Este texto va relatando las versiones periodísticas de los hechos y los motivos de la guerra honduro-salvadoreña y pone en evidencia especialmente el papel de los encargados de dar la información. En el cuento se nos relata cómo fueron cambiando los redactores y los comunicadores. Primero eran intelectuales, muy beligerantes, pero luego, como se desalinearon seguramente, colocaron a periodistas alineados. El cuento muestra las inteligentes campañas que se hicieron para motivar los levantamientos populares en contra de los salvadoreños u hondureños, mezclando con los reportes sobre los famosos partidos de fútbol que exacerbaron los ánimos. Tras bambalinas, el cuento revela los intereses que generaron esta guerra, los grandes intereses económicos, la influencia de las compañías transnacionales y sus representantes políticos y militares locales. El quinto cuento, Los héroes de la fiebre, hace que el lector una los hilos de algunos cuentos anteriores, pues este texto incluye las cartas que un hijo enfermo y luego moribundo escribe a su padre desde los campos donde le toca pelear en una guerra que no entiende. Los lectores vamos a notar poco a poco, con tristeza, que quien escribe es el personaje que conocimos en el primer cuento, aquel al que llamaban Tarzán. Y además comprobamos con dolor que es ese hijo muerto que le entregan al campesino Pichardo en el segundo cuento. Es el que va en la caja, supuestamente. El autor utiliza el género epistolar con maestría, al igual que los demás recursos que ya hemos señalado. Estas cartas están llenas de ternura, de dolor. Y al final, en una especie de monólogo de Tarzán, está la conciencia de la cercanía de la muerte, de saber que no va a volver a ver a su viejo, ni a su hermana Celina, a quien le escribe un poco en las cartas, ni a su perro Huracán, ni a sus libros, que primero le decía que no se los tocaran, y ya en la última carta le dice, bueno, se los regalo. Y primero decía, cuídenme el árbol de aguacate, y ya en la última carta dice, ya, el árbol de aguacate ya no tiene tanta importancia. El último texto, Epílogo Pánico, al igual que la alegoría de las termitas, pareciera estar un poquito fuera de contexto. Lo que nos encontramos aquí son personajes del mundo romano, César, Adriano, o personajes de la monarquía europea en general. Símbolos o metáforas de la aristocracia en su vida de fiestas, de palacios, de máscaras y teatralidad, ajena a la realidad de los demás. Todo un contraste con el mundo de pobreza, miseria y dolor que el resto de los cuentos nos ha presentado. Me atrevo a interpretar que este epílogo, jugando un poquito con la polisemia de los términos, estas palabras finales o dichas después del final, nos deja a los lectores con un poco de pánico. Pánico de pensar que los que están arriba, en el poder, siguen en sus fiestas y sus mascaradas y siguen moviendo a su antojo los hilos de las marionetas. Bien podrían inventar una guerra o lo que fuera para su propio entretenimiento y para mantener el lugar que según ellos les corresponde. Al terminar el libro, podemos verificar su unidad temática presentada con variedad técnica, haciendo uso de recursos poderosos como los que hemos mencionado, la parodia, la ironía, el humor, la polifonía narrativa, las descripciones que se convierten en imágenes sensoriales poderosas,
entre otros recursos. En esta nueva lectura del Cuento de la Guerra, esta nueva lectura me ha recordado personalmente por qué leemos obras literarias. Leemos literatura para intentar comprender los vacíos que la historia y la vida misma nos dejan. Quiero invitarles a todos los presentes a leer o a releer el Cuento de la Guerra y a mantener los ojos y los oídos bien abiertos para entender los hechos de nuestra historia y para poder discernir cuál versión de ella nos están contando los otros. Y además les garantizo que van a disfrutar la lectura del Cuento de la Guerra porque está tamizada con el buen humor que caracteriza a nuestro maestro Eduardo Vera. Muchas gracias. Don Eduardo Ver nació en Tela, Atlántida, el 23 de septiembre de 1940. Cursó sus estudios de Lengua y Literatura y Letras Hispánicas en universidades de Tegucigalpa y Cincinnati, Estados Unidos. Ha ejercido la docencia en las universidades, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ha escrito cuentos, textos teatrales, textos para niñas y niños y cuadernos de educación popular. Ha actuado en teatro desde 1965, en cine desde 1990, en películas No hay tierra sin dueño, Utopía, El viaje de Suyapa, No amanece igual para todos, Corazón abierto, La casa de la justicia. Ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, Premio Nacional de Literatura Martínez Galindo, Premio Nacional de Literatura Itzamna de Bellas Artes, Premio Nacional de Literatura José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Premio Mundial Medalla Gabriela Mistral en Chile en 1995. En ocasión del 50º aniversario del Nobel a la escritora chilena, solo por esta ocasión para 50 intelectuales y escritores en el mundo, incluyendo a 6 premios Nobel. Con ustedes, don Eduardo Ver, para hacernos una presentación de su mirada política. Estoy sumamente feliz de estar en mi alma mater, en compañía de mis buenas amigas y queridas, y de queridos amigos desde antes y desde ahora. Algunos de mis amigos un poquito antiguos, pero no muy usados. Veo algunos con los cuales compartimos la esbelta figura, la elegancia, cuando éramos carismáticos. Ahora estamos un poco abultados por el Ecuador, pero siempre nos seguimos queriendo, somos muy fraternos, y son los que llevamos en la cárcel del corazón, como diría un imberbe enamorado. Este centro también es muy íntimo. Aquí está plasmado el recuerdo inmanente del gran pintor Ezequiel Padilla, que pueden ver ustedes en este mural, y que falleció hace muy poco. Y algunos amigos de todo el tiempo, escritores y escritoras, están aquí presentes también. Te voy a hacer un recordatorio muy rápido porque, si me permite, voy a dedicar este acto con todo cariño a mi ex alumno y amigo, recientemente fallecido, Manuel Hernández. Este proyecto nació hace más de casi 2 años porque nunca dejamos de pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional, y veníamos a menudo a ofrecer charlas, conversatorios, pláticas, conferencias, y en cierta ocasión con Manuel Hernández decidimos que un buen proyecto sería presentar un libro, pero obsequiado, regalado
por mi parte, por mi autoría, para mí el centro de mi alma mater, que es el Departamento de Letras y Lenguas. El proyecto le gustó mucho a Manuel y empezó a proyectarlo poco a poco. Duró y luego recibió el apoyo de Juan Medina Durón. De todas maneras, en esos 2 años aproximadamente, el proyecto avanzó o no, y estábamos seguros que de pronto funcionaría, y ese de pronto se hizo patente cuando apareció Jenny Zelaya. Después del fallecimiento de Manuel, Jenny me llamó y me dice: tengo un proyecto suyo aquí y quiero echarlo a andar. Con una eficiencia increíble, Jenny lo hizo efectivo, patente, concreto, en apenas 3 meses. Fue una maravilla tener a Jenny detrás de este proyecto, que ahora tenemos acá con una perspectiva visual realmente maravillosa, muy hermosa, simple, sencilla, con una portada de la pintora Gilda Batista y cuidada con esmero por el sistema universitario, bibliotecario universitario. Esto, debo hacer una brevísima reflexión antes de entrar en una consideración también breve acerca de esta obra. La mayor parte de las veces quienes trabajamos, estudiamos primero, trabajamos y egresamos de una institución universitaria, somos unos exaccionadores, somos unos explotadores de las virtudes de estas instituciones y no damos nada. Es probable que demos como catedráticos lo que tenemos que dar, pero se nos paga por ello. De manera que la génesis del proyecto fue la idea de contribuir con un poquito a el cariño que se le tiene por el corazón del alma mater, que es el Departamento de Letras y Lenguas. Y ahora con mucha gratitud por parte mía para las personas que hicieron posible el proyecto, sobre todo Jenny, estoy aquí ante ustedes. El cuento de la guerra también tiene una génesis ligada umbilicalmente a la Universidad Pedagógica, pero cuando se llamaba Escuela Superior del Profesorado. Mi querido amigo, fraterno amigo Roberto Martínez y yo fuimos estudiantes de la vieja Escuela Superior. Todos los que están acá, pero guapos entonces. Y violentamente perseguidos. En la vieja Escuela Superior del Profesorado funcionábamos como una familia. De hecho, la heredad más extraordinaria que se produjo en el paso de Escuela Superior del Profesorado a Universidad Pedagógica fue el concepto de unidad familiar que se tenía antes y que se mantiene ahora en la querida Universidad Pedagógica Nacional. No es una universidad común y corriente, es una universidad que tiene un hilo conductor, además de intelectual, sentimental. Una vez en 1970 estábamos en la ciudad de Marcana, donde habíamos ganado una cátedra de oposición en español. Se había producido apenas unos meses, había terminado la famosa guerra entre Honduras y El Salvador. Nos fuimos para Marcana a trabajar allá para experimentar. El directorio estudiantil de la vieja Escuela Superior estaba comandado por Gabriel Cárdenas
y Roberto Zapata, también escritores. Estos dos amigos nuestros tuvieron la idea de fomentar un premio con un jurado internacional y que tuviera continuidad. Así que recibí de manera casuística las bases de ese concurso. Y resulta que mis alumnos en el colegio 21 de octubre habían sido soldados que habían participado en la guerra, y los centros terribles de ese teatro estaban apenas a 32 kilómetros de Marcada. Organizábamos con estos chicos excursiones a cada uno de esos pueblos para ver in situ dónde había sucedido lo que había sucedido y qué fue lo que sucedió. En esa época, antes de la guerra, por supuesto, se produjo en nuestro país uno de muchas ocasiones de unidad centroamericana, esta vez económica, bajo el nombre de Mercado Común Centroamericano. No me acuerdo, era exactamente, pero la idea era de que 5 países, ahora 7, de que 5 países fuesen vendedores, que fueran productores, vendedores y compradores unos de otros. No obstante, rápidamente después de cimentado el Mercado Común Centroamericano, se hizo patente que los intereses económicos de países con mucha potencia económica se habían apoderado del mercado para hacer que solamente un país vendiera y los demás fuésemos compradores. Y por supuesto, el país vendedor no vendía ni por sí ni para sí, sino por medio del comercio de la potencia del norte. De hecho, en la gran plaza Morazán del centro de San Salvador llegó a llamarse Rockefeller Center, así como se oye. Inmediatamente los países perdedores del proyecto del mercado común protestaron de tal manera que empezaron a buscarse todos los mecanismos necesarios para deshacerse, para salirse del mercado. Los pretextos desafortunadamente se les salieron de la mano. Ya había habido guerras inventadas entre Honduras y Nicaragua, Mocorón y no sé qué, con canciones folclóricas y patrioterismo de plástico. Se había producido ya sin ningún muerto, ninguna víctima, ningún herido, solamente para exaltar el patrioterismo, así como se exalta y se seguirá exaltando el patrioterismo redondo por los 4 costados, el del balón de fútbol. De todas maneras, esta vez a los compadres militares ambos, Fidel Sánchez Hernández y Osvaldo López Arellano, se les fue de la mano. ¿Cuáles eran los pretextos? Bueno, los pretextos eran que los braceros salvadoreños que habían estado aquí durante unos 300 años estaban siendo perseguidos por el gobierno hondureño, y por parte nuestra que El Salvador quería apropiarse de bolsones de fronterizos para aunar espacio. Déjenme decir esta cosa tan ridícula que se estiló en esa época, por eso le voy a quitar las comillas: espacio vital, que fue justamente lo que utilizó Hitler para invadir Polonia, Checoslovaquia y los países del Sudeste. La guerra se produjo y durante
los 100 podras de las que habló Emma, hubo una gran cantidad de víctimas que no sabían de dónde producían las balas, las bombas y consecuentemente la muerte. ¿Es esta una acción imperialista común y corriente? No, ni siquiera es culpa del país hegemónico. Es una violenta ley de la economía mundial, en esa época no generalizada, ni siquiera globalizada, pero que ahora se hace mucho más, se puede explicar mucho más claramente. La primavera árabe se produce en los países árabes y la consecuente muerte violenta de los dictadores de Libia y por parte de las potencias interesadas en quedarse con el petróleo árabe en complicidad con los israelitas. Hay otra primavera, que es la primavera sudamericana, que está funcionando justamente ahorita, en contra de los países del bloque sur. Como ven ustedes, bueno, debo reconocer en voz alta que la volubilidad de las masas, de los países, de los votantes, de los pueblos, es absolutamente incomprensible, pero obedece a leyes naturales de la comodidad y de la seguridad. De la misma manera como, voy a poner un ejemplo individual, las mujeres en países subdesarrollados como el nuestro, en primerísimo lugar, quieren que se les garantice la seguridad para ellas y para sus hijos, y no la sexualidad como nosotros los hondurenses, pencos, vulgaris, machos, creemos. De la misma manera, los países sudamericanos empezaron a desprenderse de la violenta hegemonía y se produce, en este momento está en ejecución la primavera sudamericana en contra de Brasil y de Corea y de Ecuador. He hablado de los pueblos porque aquí cerquita, en Guatemala, este pueblo fue capaz de meter a 57 altos oficiales del ejército sanguinario de Guatemala preso, y a un presidente, y al año siguiente votaron por un payaso. De la misma manera, en Sudamérica se produce un proyecto de tipo social ejecutado por el kirchnerismo en Argentina, y de pronto el pueblo, favorecido por las agendas sociales, vota por la ultraderecha, que en apenas 2 meses les mete todas las conquistas por el culo. En múltiples ejemplos se producen de esta manera. Ahorita ganó la hija de Fujimori en Perú, y todas estas cosas son absolutamente incomprensibles, pero tienen su ley. Son leyes incomprensibles para uno que quiere ser el analista profesional y globalizado. Siempre en los países tratan de cumplir otra ley básica de la evolución, que es 2 pasos hacia adelante y apenas 1 para atrás. El cuento de la guerra fue escrito entonces hacia inicios de 1970, produjo el premio que iniciaron los 2 compañeros escritores de esta institución. ¿Cuál fue la motivación? ¿Fue antiguerrerista? ¿Fue procurada por las creencias izquierdosas o socialistas del autor? De ninguna manera. La mayor parte de los escritores escribimos
Esa es la base de esa profesión maravillosa, mágica y extraordinaria que es la de escribir. Es una profesión muy agradable para los que tenemos vocación de defendernos mediante la burla. Los poderosos lo tienen todo. Tienen el ejército, tienen las leyes, tienen el Congreso, tienen las iglesias, no le temen a nada, excepto a la caricatura. Y eso es lo que nosotros, que no tenemos nada, utilizamos. En la época de Álvarez Martínez había varias listas para desaparecer a la gente, y las desaparecían. ¿Y cuál era la última? Tirar un rincón, la de los escritores, la de los disidentes, estaba tirada, ahí arrojada. Esos no están armados, esos no sirven para nada. Y se olvidaron de que, como decía nuestro maestro Andrés Morris, a este no se le acaban los tiros. La razón entonces por la cual surge un libro de esta naturaleza obedece a una dicotomía. Por una parte, el deseo de divertirse, de hacer caricatura por nuestros poderosos, porque sabemos que de alguna manera van a aprender, y su ignorancia por el otro lado. Voy a hacer una analogía. En cierta ocasión, mi amigo, cierto escritor en casa de Letio Olivera, que está por acá, estábamos borrachos todos, lo cual era muy raro en esa época. Dijo de pronto en voz alta: los pobres son muchos y por eso es imposible olvidar lo que putas no puede vivir una mierda como esa. Resulta que el autor de eso estaba justamente en casa en la casa aledaña a la de Letio Olivera. Entonces le dije a mi amigo Filadelfo: ¿me das permiso de contarle a Roberto Sosa lo que me acabas de decir? Sí, me dijo. Y fui rápidamente. Me encanta a una vez, es otra de las características de nosotros, estar jodiendo a todo el mundo. Nos fuimos rápidamente donde Roberto. Fíjate que la jefa dijo que esto. Dice: no puede decir nada de mí por si alguien que camina bamboleándose sobre una minifalda de mondongo. ¿Me das permiso? Le dije, de ir donde la fefa. ¿Me das permiso de ir donde la fefa y contarle? Sí, me dijo. La Delfo le dije: fíjate que me dijo Roberto Sosa esto. No hay yo que decir, pero se tiró una gran carcajada en el silencio de todos los que estábamos ahí. Por supuesto, yo quería seguir con el juego porque se había convertido en un juego surrealista. Y le dije: ¿me das permiso de ir donde Roberto Sosa a decirle lo que acaban de hacer? Acaban de pegar una carcajada. Sí, me dijo. Fui donde Roberto y le dije: mira, le conté a la fecha acerca de esto y lo otro, y se pegó una gran carcajada. Solo hubo una fracción de segundo y me dijo: sí, pero cuando llegó a su casa lloró. Y es lo que sucede con los poderosos. No tenemos nada, pero si hacemos una caricatura con nuestro trabajo, con nuestro intelecto, con la escritura, con la pintura, llora. Muchas gracias. Un saludo para todos los que están aquí. Y Delia
Maya, mi maestra. Delia, querida, un gran beso, un abrazo. De manera oficial y en representación de nuestro señor rector, la magíster Rosario Hueso, decana de la Facultad de Humanidades, hará la presentación oficial de este premio. Muy buenos días, compañeros de mesa, porque ya no diremos de mesa principal porque ayer nos corrigió el embajador de España, que además es escritor y que vamos a respetar el consejo, ¿verdad? Y tiene razón. Digo que solo en Honduras se escucha decir mesa principal cuando no hay otras. Pero a partir de ahora diremos compañeros de mesa. Para la Universidad Pedagógica es de mucho orgullo recibir a nuestro querido profesor, porque nosotros somos de la generación profesor. Eduardo tiene una maestría y nunca en esta universidad se le llamó por maestría, se le llamó o por magíster, se le llamó siempre por profesor. En nombre del señor rector, quiero saludarle y saludarles a todos los presentes, además de excusarlo porque está este día en una reunión en el Consejo de Educación Nacional. Hubiese querido estar presente para escuchar y celebrar la publicación de la 10ª edición del Cuento de la Guerra. Un cuento que todos nosotros sabemos que cuando no se había prohibido la lectura por parte de las autoridades del ministerio, era de un texto obligatorio en las aulas de clase, sobre todo en lo que se llama ahora 8º grado, que en aquellos tiempos se llamaba segundo curso. Esta universidad, en el 60º aniversario, se complace en presentarles este libro, que fue un proyecto, como bien lo dijo el profesor Eduardo, conversado y echado a andar por el profesor Manuel Hernández, quien mantuvo durante sus años de servicio y en la clase de literatura hondureña un contacto directo con el profesor Eduardo y con otros escritores, que creemos que se debe retomar esa práctica para mantener viva las aulas universitarias y oír de voz propia la experiencia de nuestros escritores. Para esta universidad, el profesor Eduardo Bar no ha dejado de ser nuestro compañero de labor, y como lo acaba de confesar él mismo, la universidad no me debe nada. Ojalá muchos de nosotros podamos sentir que la universidad no nos debe nada, porque gracias a esta universidad muchos de nosotros tenemos lo que ahora tenemos. Si bien es cierto, esta universidad no debe nada al profesor Eduardo, pero también nosotros le debemos al profesor Eduardo el compromiso de leer su obra, de socializar su obra, porque escritores como Eduardo hay muy pocos. Es uno de los autores comprometidos y es uno de los autores que nos hace constantemente mantener la memoria histórica, de la cual tanto necesitamos en estos días, y sobre todo los jóvenes que se estarán preguntando por qué pasan las cosas que están pasando. Porque como dicen otros críticos, la historia no se repite, pero sí los hombres repetimos la historia. Los hombres y las mujeres, para que no se sientan resentidas las radicalmente feministas. La conversión de la actual Universidad Pedagógica formó parte del diario vivir
de los años 80 del profesor Eduardo Bach, porque a él le debemos también lo que ahora disfrutamos de esta casa de estudios, la lucha para la conversión de la Universidad Pedagógica, que muchos de los que estamos aquí presentes hemos escuchado cuál fue esa larga experiencia y esas noches de desvelos para convertir esta casa de estudios en universidad pedagógica. Él contribuyó de manera significativa a la construcción de esta institución. Por eso es que consideramos que Eduardo será parte de la historia de esta universidad. Eduardo, como ya lo han dicho nuestras colegas, es uno de los más destacados escritores de la literatura hondureña, y con El cuento de la guerra, él nos presenta un conflicto real que la historia oficial nos cuenta que fue por problemas de fútbol, pero como ustedes ya escucharon, fue por problemas políticos, ideológicos y también por pleitos de tierras, que lo van a leer ustedes mucho mejor. Agradecemos al profesor Eduardo por habernos donado la edición y esperamos que los estudiantes de esta universidad sean los más favorecidos con la compra del libro. Nos vamos a ser sinceros, el libro no se va a regalar, se va a vender. Y como sabemos, en nuestra universidad estamos nosotros comprometidos a construir nuestra propia biblioteca, porque si no la hacemos cuando somos estudiantes, es muy difícil que la hagamos cuando ya seamos profesores. Habrá alguno que otro que le guste comprar libros, pero en la generalidad los libros se han convertido ahora en un artículo olvidado, porque muchos pues están en la onda, como diría el profesor Eduardo, de leer en la tablet o en el libro electrónico, pero no hay mejor gusto que andar con un libro en la mano, doblarle las esquinas, no hace mucho, ¿verdad? Que eso no es lo correcto, y hacer notas al margen del libro. Así que esperamos que ustedes sean los partícipes de la publicidad de este valioso libro que sale a la luz, no por primera vez, como ya escucharon, y que gracias al buen trabajo de la doctora Jenny, este libro hoy tiene la dicha de ser presentado a ustedes. Tenemos también, y particularmente como decana de la Facultad de Humanidades, el orgullo de haber sido alumna del profesor Eduardo y de no asombrarme, como dirán muchos de ustedes, qué boconudo es el profesor Eduardo, ¿verdad? Pero la realidad es que ¿cuántos de nosotros no hemos dicho alguna vez una palabrota? Y esa es característica de un escritor comprometido. No se puede en una sociedad como la nuestra no decir palabrotas. Y esa es parte de la ironía, y esa es parte de una de las grandes características de nuestro profesor. En nombre del señor rector, me honro en presentar esta edición tan importante conmemorativa a una obra literaria nacional y en el marco del 60º aniversario de la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. La obra, al igual que su autor, quedarán para siempre en esta universidad que lo formó y que también él formó a muchos de nosotros, que se recibe con los brazos abiertos y que esta es su casa, profesor Eduardo. Sea usted bienvenido, amigo, maestro y escritor nacional. Muchísimas gracias y pido un fuerte aplauso a esta universidad y a esta universidad.
evento. Bien, el profesor Salomón. Para el cierre de este evento vamos a tener el gusto de escuchar al magíster Salomón Matamoros, docente de esta universidad, asistente de la vicerrectoría administrativa y con un talento musical muy exquisito. Así es de que cerramos con unas piezas del maestro Salomón en el saxofón. Me salió en rima. Sí, la mesa principal, por favor, para que puedan disfrutar. Despedimos a la mesa principal con un aplauso. Les aviso que los libros están siendo vendidos en la parte de afuera a un precio muy módico de 100 lempiras, porque además van a estar siendo firmados por don Eduardo. Así es de que esos 100 lempiras no son nada el día de hoy, ¿verdad? Que tenemos a su autor con nosotros.